Bueno, jóvenes, les saluda el profesor Ricardo Collantes. Estamos reunidos aquí para llevar a cabo la primera clase virtual del curso de razonamiento matemático. Pues bien, el tema que nos compete el día de hoy es el tema más importante del curso de RM, que es planteo de ecuaciones. Es más, podríamos decir que es la base del RM, ya que todos los temas que vengan posteriores a él están íntimamente relacionados con él. Así es que el alumno que llega a aprender planteo de ecuaciones, podríamos decir que tiene el curso asegurado, ¿cierto? Ahora, para llegar a dominar este tema requiere que el alumno practique bastante. Y ahora que por la coyuntura estamos en casa con el tiempo suficiente, yo creo que no hay justificación como para no hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, sin más preámbulos, entremos entonces al desarrollo del tema. Planteo de ecuaciones. Bien, profesor. Si bien es cierto que es el más importante del curso, como usted dice, pero en realidad, ¿en qué consiste el planteo de ecuaciones? Bueno, en términos sencillos, vamos a decir que plantear una ecuación implica que este enunciado, el cual lo vemos expresado en letras y signos de puntuación, se convierta en esta otra expresión matemática. O sea, una expresión el cual contenga números, símbolos y operaciones matemáticas. Es decir, que vamos a pasar de un lenguaje literal, el cual se presenta en forma de enunciado, a un lenguaje matemático, es decir, a un lenguaje de símbolos. Pero para poder plantear una ecuación requiere de que el alumno lea bien. Y leer bien implica leer y entender lo que lee. Porque si no entendemos lo que leemos, entonces seguramente no vamos a poder darle solución al problema, ¿cierto? Y entonces hay que leer con intención. Y la intención es darle solución a ese problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas expresiones que se repiten constantemente en los problemas. Algunas de repente bastante elementales, pero importantes, ¿no? Es bueno revisarlas, cosa que a la hora del desarrollo de los problemas ya no tengamos dificultades o problemas para entenderlo. ¿De acuerdo? Vayamos entonces con los primeros ejemplos. A ver, vemos que la primera expresión nos dice A es el doble de B. Si bien es cierto que es sencillo la expresión, pasarlo al lenguaje matemático, no de repente no hay una sola forma de expresarlo. Yo voy a mostrarte dos de ellas, por ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, podría ser de manera textual, donde podríamos decir que A es, profe, eso significa igual, el doble, eso significa 2, la palabra D, que significa multiplicación, y B. O sea, es decir, que A es el doble de B, lo podríamos expresar como A igual 2 por B. Pero no es la única forma, ¿cierto? Profe, por ejemplo, si ahí me dicen que A es el doble de B, y entonces yo me pregunto, ¿pero cuánto vale B? Si B fuera, por ejemplo, 8, y entonces si A es el doble sería 16. Oye, pero si B no vale 8 y vale 10, y entonces A sería 20. Profe, quiere decir que el valor de A va a variar dependiendo de cómo varíe B. Y entonces, si el valor de A depende de B, entonces, ¿qué te parece si a B le ponemos una variable como X? Ya que B vale X, y entonces A debería ser 2 por X. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de plantear? De que en esta segunda forma trabajamos en función de una sola variable. En este caso, X. En cambio, en el caso anterior, todavía mantenemos dos variables. Y la idea en planteo de ecuaciones es de utilizar la menor cantidad de variables posibles. ¿De acuerdo? Vayamos con la segunda expresión. A es 2 veces B. Profe, la palabra 2 veces,
¿Será doble? A ver, por ejemplo, si tú tienes 16 años y yo te dijera que yo tengo 2 veces tu edad, yo te pregunto, ¿eso sería 2 veces 16, sí o no? ¿Y cuánto es 2 veces 16? 32. Y 32 es el doble de 16. Y entonces, profesor, la palabra 2 veces sí es doble. Así como la palabra 3 veces será triple, la palabra 4 veces será cuádruplo, y así sucesivamente. Ahora, si ya hemos dicho que la palabra 2 veces es doble, yo te pregunto, ¿este enunciado es igual que el enunciado anterior, sí o no? Y entonces lo podemos plantear igual. Digo, A y B, como A es el doble de B, a B le doy X. Si a B le doy X, y entonces a le doy 2X. O también como lo habíamos planteado de manera inicial, A igual 2 por B. ¿De acuerdo? Así. Vamos a la siguiente expresión. A es 2 veces más que B. Profe, hace un momento vimos que 2 veces era doble. 2 veces más. ¿Seguirá siendo doble? No. Oye, si 2 veces es doble, 2 veces más significa doble más. O sea, que A tiene el doble de más que B. Si una persona tiene el doble de más que otra persona, ¿acaso eso no es el triple? ¿No es cierto? Y entonces la palabra 2 veces más significa triple. ¿De acuerdo? Así como la palabra 3 veces más significaría que tiene el triple de más. O sea, tengo tanto como lo que tú tienes, pero el triple de más. Y si tengo el triple de más, entonces tengo el cuadro. ¿De acuerdo? Entonces no confundamos, ¿no? 2 veces es doble. 2 veces más es triple. 3 veces es triple. 3 veces más es cuádruple. ¿Estamos? Ya está. Y entonces, si A es el triple de B, profe, pongámosle a BX y entonces A será 3 por X. O de la otra manera, A igual 3 por B. ¿De acuerdo? Siguiente expresión entonces. A es 2 más que B. Profe, la palabra 2 más no es 2 veces más, ¿no es cierto? No, no es 2 veces más. ¿De acuerdo? 2 más solo implica 2 unidades más. O sea, lo que me está diciendo es que A tiene 2 unidades más que B. Y si A tiene 2 unidades más que B, y entonces a B le voy a poner X. Y como A tiene 2 unidades más, eso será X más 2. ¿De acuerdo? Así de facilito. Siguiente expresión. A excede a B en 3 unidades. Profe, si A excede a B, entonces A es mayor que B, ¿no es cierto? Y si A es mayor que B, ¿en cuánto es mayor? Ahí lo dice, mira, en 3 unidades. Pues si A es mayor que B en 3 unidades, y entonces yo puedo escribirlo como a B le pongo X, y entonces a A le pongo X más 3. ¿De acuerdo? Ahí vemos que lo excede en 3. Pero hay otra forma de cómo se plantea en algunos libros, ¿no? Por ejemplo, me dicen algo así, de manera textual. Podría ser la otra forma, que A excede a B en 3 unidades. Podríamos escribirlo así también, ¿no? A excede, eso es menos, a B en, eso es igual, 3 unidades. Y entonces, profesor, A menos B igual a 3 también representa, o es otra forma de representar, A excede a B en 3 unidades. Pero ¿cuál de las dos formas es la correcta? En realidad es lo mismo, ¿no? Si tú te das cuenta y reemplazas el valor de A con X más 3 allá abajo en la segunda ecuación, y entonces va a salir justo el exceso, pues, ¿no? Si A le lleva 3 unidades a B, ¿qué pasa si yo resto A menos B? Obviamente que sale el exceso, o sea, sale 3. Quiere decir que cualquiera de las dos formas sería válida. Ya te dije, la primera forma utilizaría solamente una variable, y es lo ideal, ¿no? Lo ideal es usar la menor cantidad de variables posible. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo. A es excedido por B en 5 unidades. Profe, hace un momento decía A excede a B. Y la palabra A excede a B implicaba que A era mayor que B.
Pero si ahora A es excedido por B, entonces ahora A es menor. Y si ahora A es menor que B, entonces la resta sería al revés, ¿no es cierto? Sería B menos A. ¿De acuerdo? O sea, ahora es B quien tiene 5 unidades más que A. Así es que eso lo podemos escribir así, ¿no? Ahora quien llevaría la variable sería A, ponemos X, y como L es excedido por B en 5, quiere decir que B tendría 5 unidades más. Así es que sería X más 5. O, como acabo de decir, en este caso la diferencia sería al revés, ¿no? Sería B menos A, ya que ahora B es mayor. B menos A igual a 5. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. El exceso de A sobre B es 7. El exceso de A sobre B es 7. Profe, el exceso quiere decir lo que le lleva, ¿no es cierto? Y entonces me están diciendo que lo que le lleva A a B es 7. Y si lo que le lleva A a B es 7, entonces quiere decir que A es mayor que B por 7 unidades. Lo podríamos plantear así, ¿no? A B le pongo X y A le pongo X más 7. ¿De acuerdo? Acá el alumno confunde mucho esta palabra sobre, ¿no? Siempre el alumno me pregunta si es división. O a veces lo plantea, dice A sobre B igual a 7, ¿no? Pero no tienen en cuenta de que en realidad lo que está haciendo es una comparación entre estos dos valores y obviamente lo está comparando por diferencia porque me están diciendo que es el exceso, ¿no es cierto? Entonces, podría ser también una resta de A menos B igual a 7. ¿Eh? Siguiente expresión. A es a B tanto como 3 es a 4. Obviamente eso es una proporción. ¿De acuerdo? A es a B tanto como, eso es tanto como significa igual, 3 es a 4. Entonces eso se escribiría algo así, ¿no? A sobre B igual 3 sobre 4. Oye, pero como es una proporción, se supone que debería llevar una constante. Así que se escribiría como A sobre B igual 3K sobre 4K. Eso significa que cuando en el problema mencionen A, ya no voy a colocar A, pues, ¿no? Lo que colocaría sería 3K. Y en B colocaría 4K. Eso haría que el problema solo se convierta en una ecuación en función de K. ¿De acuerdo? A y B están en la relación de 5 a 8. Profe, la palabra relación significa también proporción, razón geométrica, ¿no es cierto? Y entonces estamos en un caso parecido al anterior, es una proporción. Y entonces lo escribiremos así, ¿no? A y B están en la misma relación que los números 5 y 8. Y le agregamos una constante, ¿de acuerdo? Y entonces A para nosotros será 5K y B será 8K. Por cada 7 gallinas hay 9 conejos. Esto también indica proporción. Porque si a mí me dicen, oye, por cada 7 gallinas que veo 9 conejos, quiere decir que están comparando los grupos, ¿no es cierto? O sea, si yo veo, por ejemplo, 30 grupos de 7 gallinas, y entonces también veo 30 grupos de 9 conejos. Y entonces eso es una proporción, ¿no? Gallinas es a conejos como 7 es a 9. Entonces lo podemos escribir así, ¿no? Gallinas a conejos como 7 es a 9. Le agregamos una constante y quedaría así. ¿De acuerdo? 3 números consecutivos. Siempre que pongo 3 números consecutivos, todo el mundo se la sabe, ¿no? Eso creo que es lo más fácil de plantear. Así es que, rapidito, vamos anotando que si no conocemos un número de los 3 consecutivos, lo ideal es que el primero sea X. Ahora, la característica de los números consecutivos es que ellos se lleven de uno en uno. O sea, si el primero es X, el segundo será X más 1. ¿De acuerdo? Y el siguiente será X más 2. Algunos, por ejemplo, me dicen, profe, pero yo lo planteo de otra manera. Y la otra manera es X menos 1, X más 1. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que el X no le puso al primer término, no le puso al segundo. Pero la característica de consecutivo es de que ellos se lleven de uno en uno. Así es que plantearlo de una u otra manera, el problema igual nos va a salir. A veces no es necesario complicarnos tanto, ¿no? Hay que plantearlo lo más fácil posible.
Así que lo más fácil sería colocarle a un valor desconocido, como el primer término, un X, y a partir de ahí comenzar a sumarle 1 para obtener los términos que siguen. ¿De acuerdo? Siguiente. 3 números impares consecutivos. Profe, los números impares no se llevan de uno en uno, ¿cierto? Los que se llevan de uno en uno son los números consecutivos, pero los impares consecutivos se llevan de dos en dos. Y entonces, si los impares se llevan de dos en dos, y me piden 3 números de ellos, entonces el primero le voy a colocar X. El siguiente, obviamente, debe estar 2 unidades más allá. O sea, ya no será X, será X más 2. Y el siguiente, obviamente, será 2 unidades más allá, es decir, X más 4. ¿De acuerdo? Y entonces, esa sería la forma de plantear 3 números impares consecutivos. Profe, ¿qué pasaría si fueran 3 números pares? En realidad es la misma, ¿no? O sea, es la misma forma de plantear, porque los números impares y los números pares tienen la misma característica de llevarse 2 en 2, ¿no? Que van de 2 en 2. Igual, yo pondría al primer término X, obviamente este X sería par, y para que se siga manteniendo los números pares, habría que sumarle 2 unidades a cada uno de ellos, ¿no es cierto? O sea, plantear los impares, plantear los pares es lo mismo. No hay que complicarse. A veces el alumno dice, profe, los pares, 2X más algo, 2X, no es necesario colocarle 2X, ¿no? Tú le pones X y ese problema cuando lo termines de resolver, si está bien planteado, te va a salir par. Porque el problema fue hecho para que salga par, ¿no es cierto? Vamos al siguiente ejemplo. 3 números cuadrados perfectos consecutivos. Oye, ¿qué es un cuadrado perfecto? Bueno, profe, un cuadrado perfecto es aquel número que tiene raíz cuadrada exacta y entera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 100 es un cuadrado perfecto. El 100 tiene raíz cuadrada exacta y entera. El 64 es un cuadrado perfecto. Pues 64 tiene raíz cuadrada exacta y entera, ¿cierto? El 16 sería otro cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Porque también tiene raíz cuadrada exacta y entera. Pero si me dicen que son 3 cuadrados consecutivos, y entonces yo me preguntaría, si el primero fuese 16, por ejemplo, ¿quién sería el siguiente cuadrado perfecto que le sigue el 16? Obviamente el 25, ¿cierto? No hay otro cuadrado perfecto entre el 16 y el 25. Y el siguiente cuadrado sería el 36. Tú sabes que los cuadrados perfectos se pueden escribir de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el 16 lo podríamos escribir como 4 al cuadrado, el 25 5 al cuadrado y el 36 como 6 al cuadrado. Y mira lo que ha pasado, ¿no? Estas bases justo han salido números consecutivos. Eso quiere decir que yo para escribir 3 cuadrados perfectos consecutivos debería escribir números consecutivos en las bases. Y como ya sabemos escribir números consecutivos en función de X, entonces podemos escribirlo de esta manera. X para el primero, si el otro es el consecutivo, será X más 1. Y el otro es el consecutivo, será X más 2. Pero ojo, todos están elevados al cuadrado. Así es que, elevados al cuadrado. Esa sería la forma de escribir 3 números cuadrados perfectos consecutivos. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número, bueno, ya dijimos, si no se conoce un número se le puede poner X, y si me dicen el doble será 2 por X. ¿De acuerdo? Aumentado es sumado, así es que sumaremos 3. ¿Bien? El doble de un número aumentado en 3 se puede escribir como 2X más 3. El doble de un número, coma, aumentado en 3. Jóvenes, la primera forma y la segunda forma en realidad es lo mismo. Es más, se podría decir que no hay justificación para que haya una coma. Pero sin embargo, ha habido algún examen de admisión donde ha venido una coma ahí. Y entonces, por eso lo he colocado, ¿no? Pero sin coma o con coma, siempre se ha planteado de la misma manera. 2X más 3, 2X más 3. O sea, no se trata de que si no tiene coma, lleva un paréntesis, si lleva coma, no lleva paréntesis, etc. Eso no tiene nada que ver. Con coma o sin coma, lo vamos a plantear como 2X más 3.
Ahora, vamos a ver de repente algunos libros, sobre todo en las academias, ¿no? Donde vamos a encontrar de repente expresiones algo así. El doble coma de un número aumentado en 3. Y lo han expresado de esta manera, ¿no? El doble, han dicho, eso es 2. La coma separa una expresión de la otra, implica que lo que está antes de la coma afectará a lo que está después de la coma, y como lo que viene después de la coma dice un número aumentado en 3, abren un paréntesis y le pone x más 3. Pero jóvenes, eso no es válido, ¿de acuerdo? Eso no justifica, ya dijimos, la coma no se justifica ni en ese lugar ni en este lugar. Peor aún, ¿no? El doble de coma. Y entonces lo que hacen algunos profesores de repente es, para tratar de justificar esa expresión matemática, comienzan a buscar algunas pues, maneras, ¿no? De mover ahí los signos de puntuación para que puedan representar lo que ellos están diciendo. Pero en realidad, en ningún caso se utiliza el paréntesis, ¿de acuerdo? Si yo quisiera utilizar paréntesis, debería expresarlo de otra manera. Por ejemplo, yo lo diría como, por ejemplo, el doble de la suma de un número y 3, ¿cierto? Creo que eso es más claro, ¿no? El doble, coma, de la suma, dice, ¿no? El doble de la suma. Y entonces, obviamente que como es una suma, es una operación, hay que abrir un paréntesis, pero no de esa manera, ¿de acuerdo? Y entonces, pasemos al siguiente. Bien, hasta aquí, jóvenes, es digamos, la parte introductoria del tema de planteo de ecuaciones. Lo que veremos después serán la resolución de los problemas. Y eso es lo que vamos